Buenos días a todos. Sí. Estoy encantadísima de contar hoy con Manuel Rincón, aquí en este foro, en el Ateneo Escurialense, que organizamos una serie de jornadas junto con la Peña San Lorenzo y el Club Ciclista Escurialense. Soy Soli, la presidenta del Ateneo, y para mí es todo un honor pasar a proceder a presentar a Manuel, aunque yo creo que casi todos los que estamos aquí, algunos más que otros, le conocéis, ¿verdad? Pero bueno, Manuel es imposible presentarle brevemente porque tiene un currículum bárbaro. Sin embargo, sí que me gustaría deciros que es una persona curiosa, porque viene del mundo técnico, muy ligado siempre a San Lorenzo del Escorial, porque se vino a vivir aquí, si no estoy yo equivocada, cuando era muy crío, y siempre ha estado aquí. Y viene del mundo técnico, puesto que es ingeniero de telecomunicaciones, y debe de tener las suelas de los zapatos totalmente desgastadas porque debe ser muy andarín a juzgar por la cantidad de libros de senderismo que ha publicado. ¿Cierto, Manuel? Cierto, ciertísimo. Pero montones. Si queréis saber algo de las sierras, de por aquí, de alrededor, no tenéis nada más que buscar en internet Manuel Rincón y os saldrán montones de bibliografías. No solamente tiene la parte técnica, que además a mí lo que más me impresionó, aquellos que somos del mundo técnico, es que escribió el manual de AS400. Eso, el día que me lo dijo, me llegó al alma porque yo me he peleado muchísimo con el AS400, entonces me hizo mucha gracia. Bueno, pero aparte de eso, su background histórico es bárbaro. Tiene muchísima bibliografía de temas históricos y temas de arte relacionados con el San Lorenzo del Escorial. A otro lado. Muchas gracias, Reina. A ver, vamos a ver si podemos cerrar vídeo aquí. Os pido, por favor, para intentar que no recoja ruidos ambientes y demás, que cerremos todos nuestro vídeo y solo lo abramos cuando vayamos a intervenir. Así, pues vamos a evitar todos los audios. Javier, tienes razón, audio. Que cerremos los audios para que así no recoja el ruido ambiente. Menos mal que está Javier siempre ahí al quite, desde luego. Bueno, pues como os iba contando, Manuel Rincón tiene multitud de publicaciones, tanto históricas como de arte de San Lorenzo del Escorial y del monasterio en particular. Gonzalo, por favor, ¿puedes hacer una revisión de los micros? ¿Vale? Como vamos a estructurar hoy la charla, va a hacer Manuel Rincón una presentación, pero él nos ha traído un vídeo. Hace unos vídeos maravillosos. Os aconsejo que no os lo perdáis, porque la verdad es que tiene un trabajo por detrás inmenso. Para todos, sabéis que los que no estéis muy familiarizados con el Zoom, si movéis el ratón aparecen una serie de iconos y hay uno que pone chatear y eso os abre la posibilidad de escribir en un chat. Así es que todas las preguntas que queráis, todas las intervenciones que queráis, para no interrumpir el vídeo, las podemos ir haciendo vía chat porque Manuel va a ir contestándonos. Aunque desde luego al final podremos dar la oportunidad de una manera ordenada a proceder a intervenir abriendo micros y hablando directamente. Como hemos dicho al inicio, bueno, damos la bienvenida, por supuesto, a Miriam como representante del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y también tenemos a todos vosotros que estamos encantados de que estéis a nuestro lado y que sin vosotros pues esto no tendría sentido. Así es que muchísimas gracias por estar aquí y como hemos venido a escuchar a Manuel, yo me callo, cierro mi micro y un honor, Manuel, tenerte, como siempre, un honor para nosotros. Gracias, Sole, como siempre eres muy benévola en tus afirmaciones. Buenos días a todos. Repito las gracias por venir aquí y también mis excusas porque tengo una ronquera, como veis, muy apreciable. Pero dentro de todo intentaré hablar de forma que me oigáis. No sé si es bueno o malo para vosotros, pero la intención es esa. Bien, hoy vamos a tocar un capítulo que yo creo que es muy interesante.
vamos, es natural que lo crea yo, que soy el ponente, ¿no? Lo que interesa es que lo creáis vosotros al final de la ponencia. Lo que vamos a tratar fundamentalmente es cómo intervino, cómo influyó la Ilustración y Carlos III en nuestro pueblo. Y eso es un capítulo, yo creo que interesante, porque nos va a dar una visión no siempre conocida de la actuación de los Borbones en general y particularmente de Carlos III. Ya sabéis que Carlos III pasa por ser, y yo creo que es interesante, uno de los mejores monarcas de Borbones y Austrias que ha habido. Yo muchas veces me pregunto, habiendo casi nacido aquí y viviendo toda mi vida aquí y siendo mis familia, mis antecesores del Escorial, ¿por qué me encuentro yo tan a gusto en el Escorial? Es una pregunta un poco tonta, pero me la hago todos los días. Porque hay un conjunto de cosas por las cuales, como sabéis todos muy bien, uno se puede encontrar más a gusto, más acorde con el ambiente y con el entorno que en otros. Yo creo que el Escorial tiene algo más, San Lorenzo tiene algo más que el paisaje y tiene algo más que la gente, que son mucho decir eso, porque tiene una cosa que es fundamental y es lo que podríamos llamar en simple manera el pozo de la historia. El pozo de la historia quiere decir que por aquí han intervenido muy directamente, lo sabéis todos, dos monarcas que están entre los predilectos, que son obviamente Felipe II y Carlos III, del cual hablaremos hoy un poquito. Pero no es solo eso, es que de la mano de ellos, de la mano de Felipe II y Carlos III, hemos tenido opción de ver cómo en este pueblo pasaban los dos movimientos artísticos, culturales, políticos, sociales, los que más han transformado la sociedad en dos épocas diferentes, 2 siglos de diferencia, que son el Renacimiento y la Ilustración. El Renacimiento lo tenemos muy claro, porque cuando pasamos por delante del monasterio vemos los tímpanos, los círculos divinos, las columnas semiexentas, los corredores del sol, es decir, elementos pura y típicamente demostrativos de que ahí entró el Renacimiento. Lo dejamos ahí para seguir y decir, ¿y la Ilustración dónde la vemos? Bueno, pues la Ilustración, si queréis, es un poquito más difícil de identificar porque hay muchos edificios salpicados por toda la geografía sanlorentina y de ello hablaremos de uno en uno sin detallarnos mucho porque cada uno de ellos tiene su historia, pero esa historia la verdad es que es bastante conocida. Yo creo que lo que me parece que es más interesante y trataremos de ello es de averiguar cuál fue el sentido, la filosofía, la influencia de la Ilustración en San Lorenzo del Escorial, en el real sitio que empezó a llamarse. Entonces, eso es lo que verdaderamente nos interesa. Este es un poco el esquema de lo que vais a ver ahora en este vídeo y de lo que charlamos después, todo lo que queráis. Entonces, es la participación a través del chat. Se me ha olvidado. Mi director técnico me dice que a través del chat podéis poner las reflexiones que queráis, las contestamos ya o al final de la sesión, ¿no? Cuando ellos es por chat. Por chat ya. Si tenéis en algún momento cualquier duda, cualquier reflexión adicional o no adicional sobre lo que vayamos viendo en el vídeo, pues entonces entráis en el chat y lo ponéis, lo escribís. ¿Se me olvida algo más? No, nada más, que van a ver un vídeo que dura 45 minutos. El vídeo dura 45 minutos, espero que os sea ameno porque no es un vídeo tradicional, sino que tiene texto y tiene música también, y por supuesto imágenes de nuestro querido pueblo. Por tanto, es un vídeo muy dinámico, no lo digo como propaganda para que no os marchéis, sino porque yo creo que os interesará
de estos ángulos. ¿Empezamos? Luego volverás tú con algunas conclusiones y ronda de preguntas. Me estoy olvidando de todo, qué horror. Bueno, dice Manolo que al final de todo del vídeo yo vuelvo a estar con vosotros, si es que me admitís después del vídeo, y entonces pues charlamos otra vez si os ha quedado alguna duda o queréis alguna aclaración o lo que queráis. ¿De acuerdo? Esa es la última parte, vuelve a ser en directo. ¿Se me ha olvidado algo más? Ya está todo bien. El próximo día no voy a tu casa. El vídeo. Muy bien, pues entonces vamos a ello. Empezamos, como ya hemos anticipado, en un recorrido casi cronológico, es decir, el desarrollo urbanístico, aunque no se le puede llamar tal como tal, en la época del levantamiento del edificio, del monasterio, que inevitablemente se fue creando de manera, yo diría que parasitaria, un núcleo pequeño de operarios y colaboradores, trabajadores todos en la obra, al cual adicionalmente y temporalmente se unían pues unos comerciantes que venían aquí a vender sus productos en las jornadas en las que estaban ellos trabajando, claro. Lamentablemente no tenemos ningún documento gráfico que pueda definir un poco cómo era este poblado anárquico, porque se iba creando sobre la marcha, es decir, no había ninguna reglamentación urbanística ni nada parecido. Y era un poblado, insisto, de operantes, como se decía entonces, ¿no? Operantes. El único elemento gráfico que puede darnos cierta idea es un grabado en Londres, está en la colección Walbury de Londres, y es un grabado que debe de ser de las fechas como de 1576 o así. Y la autoría, los expertos no se han puesto de acuerdo aquí en él. Pero el grabado es muy interesante porque nos da la idea, es el que estáis viendo ahora sobre la pantalla, nos da idea del proceso de la construcción justamente a medias. Pero si os fijáis en el recuadro rojo de la derecha, sí que se ve lo que era el esquema del poblado este de operantes o de operarios que se estaba formando en paralelo con la construcción. Era un poblado, como digo, completamente anárquico. Ese poblado, luego, después, cuando se fue formalizando, empezó a crearse detrás, como se ve, aunque en el grabado no aparezca, detrás de las casas de oficios, que las casas de oficios eran, como sabéis también, construcciones auxiliares del monasterio, sin pertenecer al monasterio, pero del mismo estilo y con absoluta dependencia de él en la parte arquitectónica. En la época de este periodo también se construyó una cosa que no era urbanística, pero era muy interesante porque sin él no podía funcionar el asunto, que era el paredón que salvase el desnivel que hay entre el plantel pequeño en la parte superior de la fachada de mediodía, para que ese desnivel quedara al ras de la lonja, aunque luego ahí ya sabemos que se construyeron cosas, ¿no? Eso era interesante de saber que fue ahí. Todo el incipiente desarrollo de San Lorenzo se va a girar en torno al mismo trazado que hoy conocemos con la calle de Florida Blanca, que era paralela y es paralela a la fachada septentrional del monasterio. De manera que guardaba cierta homogeneidad con él. Esta calle era la bajada natural desde el puerto de Malagón y era la cañada real de ganados, de manera que en un principio la cañada real de Leonesa pues pasaba a 50 metros, como que dice, o a 100 de la fachada del propio monasterio.
En esa calle, en esa Florida de los primeros momentos, ya se levantó la Casa de los Doctores, que es la que veis en la figura y que corresponde al edificio que hoy está todavía en pie, que ha sufrido algunas modificaciones, pero no excesivamente, y que guarda unos sótanos de piedra con unos abovedamientos verdaderamente dignos de relieve. En esa Cañada Real leonesa, pues terminaba, por decirlo así, bajaba del Malagón, como ya hemos dicho, y terminaba en una explanada que era la que hoy corresponde al llamado laberinto, que es lo que históricamente se empezó a llamar como la parada. Yo creo que ese nombre viene porque posteriormente era el sitio donde los militares hacían sus desfiles. Entonces, esto que estoy diciendo a nivel de resumen es casi lo único que había en el pueblo en aquella época. Se me está olvidando una que es muy significativa, que fue la Casa de las Parrillas. La Casa de las Parrillas estaba situada en la manzana de la calle Rey, que hoy correspondería con el número 13, que era histórica, como podéis ver en una fotografía antigua, porque lamentablemente fue demolida en 1972. Este es uno de los grandes sacrilegios del monasterio del pueblo de San Lorenzo que se han tenido en este pueblo. Después había otra casa que también se levantó en esta época, que es la Casa de las Pizarras, que es la que hace el vértice entre los dos laterales de las casas de oficios y las posteriores casas de oficios y la posterior Casa de la Reina. Ahí no había nada más que un espacio vacío, que para homogeneizarlo arquitectónicamente se levantó la Casa de las Pizarras con una fisonomía que no tiene mucho que ver con la de hoy realmente, ¿no? También hay que decir que sus orígenes son un poco inciertos. Finalmente, otra de las casas relevantes era la que se ha dado en llamar Casa de Jacometrezo, aunque no se tenga la certeza de que Jacometrezo, el constructor del tabernáculo y el famoso artífice, que tanto y tan bien contribuyó en la obra del monasterio, pues vivió ahí. Esta casa sí que ha sufrido muchos cambios y tiene algunos rasgos de entonces, pero el ventanaje y todo esto ha sido modificado varias veces, con lo cual hay que aceptar su valor histórico sin entrar en mucho más detalle, ¿no? Sí que es verdad que hay quien dice que en esta casa el propio Jacometrezo construyó un pequeño molino para labrar los jaspes y los mármoles, pequeño molino que se surtiría de un manantial que, al parecer, dicho por los dueños actuales, existe todavía debajo de la casa, en la parcela. Pero esto es una suposición. Yo creo que es interesante decir que la voluntad del rey era justamente la contraria de la que podríamos pensar, que no se establecieran gentes aquí de forma que pudieran perturbar la tranquilidad y disfrute de los espacios aledaños a la fundación. Que se construyó en el pueblo antes de la llegada de Carlos III y en la etapa en la que coincide con los reinados de Felipe V, Luis I y Fernando VI. Estos, como sabéis, fueron los primeros Borbones que llegaron aquí y que llegaron con un cambio radical, yo diría que de gustos y de mentalidades. Nada tenía que ver con los Habsburgo anteriores, y el edificio del Escorial del monasterio llevaba impreso el espíritu Habsburgo en cuanto a austeridad, rectitud, desornamentación, etc. En la época de estos primeros Borbones no encajaron aquí por dos razones, yo diría a nivel de síntesis. Por la primera de ellas es que
venían acostumbrados a los gustos de Versalles, y de Versalles al monasterio pues había una larguísima distancia en todos los aspectos. La segunda aclaración es que Felipe V, Luis I y Fernando VI fueron unos reyes muy especiales, diría yo, en el sentido de que eran Felipe V, el primero, que era nieto de Luis XIV. Bueno, era un hombre que hizo buenas cosas, como parece que están descubriendo ahora los historiadores, están reivindicando su figura y su actuación, pero la verdad es que era un hombre inclinado a la depresión melancólica de una manera acentuada, y eso marcó su reinado, ¿eh? Yo diría que su gesto más importante desde el punto de vista de la gobernanza fue justamente la construcción del Palacio de la Granja, a su gusto y medida, ¿eh? Impulsado por su esposa. Y entonces, claro, ahí es donde él dedicó su esfuerzo, y de hecho la simpatía que tenía por el Escorial era, yo diría que mínima. Tanto es así que cuando iban de paso a la granja, pasaban por el Escorial y ni siquiera pernoctaban aquí. En esa época también empieza a aparecer un factor que va a ser contrario al desarrollo normal de la zona aledaña al monasterio. Me refiero a que los frailes jerónimos se empecinaron en considerarse continuadores de la voluntad del fundador, que había realmente depositado en ellos su herencia, y de esa herencia ellos se consideraban depositarios, como digo, y orgullosos. Y entonces no estaban por la labor de hacer grandes concesiones. Entonces Felipe V terminó abdicando de una manera obligada en su hijo Luis, que estuvo en un mandato muy corto, pero que tampoco le interesó nada el Escorial. Tenían unos gustos más bien musicales. Y entonces Felipe V cuando se murió Luis, tuvo que retomar las reinas de la gobernanza, y se volvió a su palacio de la Granja, en el que estuvo todo el tiempo feliz. Allí estuvo feliz porque él detectaba que la granja, construida con un gusto naturalmente barroco, era de una sensualidad muy distante de la fría severidad de las dependencias escurialenses, de manera que no se le podía pedir otra cosa, ¿no? Era la fricción entre los jerónimos y la corona empieza a notarse en estos tiempos, porque los Borbones sí que quieren, digamos, adueñarse de la propiedad del monasterio. Empieza a surgir un movimiento que es el se detectaba que había que aumentar el número y la calidad de los alojamientos cercanos al palacio del monasterio. ¿Por qué? Pues porque, claro, por ejemplo, la primera vez que se hizo evidente esto fue en el fallecimiento de la reina, que vinieron muchos personajes y no había dónde colocarlos. Entonces esa necesidad se veía que era una necesidad del momento, pero que crecería con el tiempo. Fernando VI, que subió al trono después había heredado, entre otras cosas, la depresión de su padre, el carácter depresivo de su padre, y una timidez enorme, y estuvo casado con Bárbara de Braganza, que siguió la misma línea de rechazo al Escorial, al monasterio, de manera que ésta volvió a hacer lo mismo cuando no residían aquí, e iban a la granja y se pernoctaban en Campillo. Sus gustos de Bárbara de Braganza son conocidos, y el cantante de ópera Farinelli pues tuvo un papel muy distintivo aquí, y prácticamente era el dueño de la corte, en el sentido de que se aprovechaba de la enajenación neurasténica
que tenía el rey, que paradójicamente desembocaba en unas crisis tremendas, ¿no? Bueno, esto es lo poco que hubo. Solamente hubo como construcción el que no sé si lo hemos citado, el cuartel de infantería de las guardias españolas y valonas. Es decir, esta era la tropa de élite que tenía que residir en la corte, en el Escorial, cuando los reyes estaban aquí, y que era una tropa muy afamada y con mucho prestigio. En ese sentido, Felipe V ordenó que se levantara un cuartel cuyos restos, este cuartel fue incendiado cuando los franceses se marcharon de España, y quedó lo que se dice, lo que vemos hoy transformado en una vivienda, son los arcos. Hablando de la calle Floridablanca, al final, a la izquierda, enfrente del parque. Entonces, ¿qué quedó? Pues unos arcos perfectos que eran las caballerizas donde se guardaban los carruajes, y algunos elementos que son curiosos son los chaflanes, que son de piedra pulida estupenda. Pero poco más, todo lo demás fue destruido en el incendio y no se puede hablar más de él, del sitio estratégico y nada más. Un poquito de Carlos III, de su personalidad y de su correspondiente participación y protagonismo, diría yo, en el urbanismo sanlorencista. Hay una constante que se ha repetido históricamente, que es el desagradecimiento salvo contadas excepciones, del reconocimiento de la figura de Carlos III. Por ejemplo, en los años de gobernanza de Nápoles y las dos Sicilias, pues hizo una gran labor, pero no se reconoció debidamente. Nació en Madrid en 1716 y murió en 1788. Hay una lucha interior en la figura de Carlos III, que es la personalidad de su única esposa, María Amalia de Sajonia, de la que estuvo muy enamorado y que tuvo 13 hijos, y a la que guardó eterna fidelidad incluso tras su temprano fallecimiento. Este monarca, claro, subió al trono con unos precedentes muy espectaculares, en el sentido de que había habido un monarca enfermizo, como Carlos II, el último de los Austrias, y dos neurasténicos, auténticamente neurasténicos, como fueron Felipe V y Fernando VI. Yo no sé si lo he dicho, pero lo insisto ahora, de Felipe V y su melancolía eterna que le hacía turbarse plenamente, pues ya hemos hablado, pero Fernando VI terminó dándose golpes de cabeza en las paredes del castillo de Villaviciosa de Don, donde se había retirado ya en los últimos años de su gobierno. De manera que eran unos personajes, los tres, Carlos II, Felipe V y Fernando VI, con los cuales la comparación hubiera sido favorable en cualquiera de los casos, pero es que ya Carlos III reunía unas condiciones para ser favorable. Una de ellas es que cuando empezó a gobernar en España, Carlos III había ya aprendido a gobernar en Nápoles. Para él el periodo de Nápoles fue como una escuela donde se ensayó sus formas de gobierno y actuó con una sistemática prudencia y tacto de gobernante, y en la búsqueda de sus buenos asesores, claro. La vida de Carlos III es muy curiosa, porque resulta que su vida privada era una matemática y monótona rutina. Es decir, todos los días repetía los mismos actos a las mismas horas. Esto era un fiel reflejo, podría ser solo un dato de personalidad, pero la verdad es que era un reflejo
de lo que se tradujo como gobernante. Era rutinario, no era genial, no era especialmente inteligente, pero sí esa prudencia y esa tenacidad es la que fueron el origen de los frutos de su gobierno en nuestro país, en España. Esa rutina se convirtió en que cada otoño, él era un apasionado de la caza, como sabemos, y cada otoño quería venir a cazar al bosque de la Herrería. Hay algunos datos muy curiosos. Uno de ellos es de un viajero inglés, un tal Townsend, que acariciaba la idea de librar a toda la zona, es decir, a la Herrería, de los lobos. Y dice que cuando él visitó el monasterio, el Escorial, el rey llevaba ya matados 818 lobos. Es un dato muy significativo. Esta personalidad, si se quiere, metódica, a ultranza, era producto de unos principios inamovibles. Es decir, él fue realmente por un lado amante de la modernización del país, porque se daba cuenta de que el atraso era ya muy significativo, y por otro lado era un convencido absolutista, de manera que era una contradicción interna. Dicho en otras palabras, absolutismo e ilustración eran dos fuerzas antagónicas que había que contemporizar con las dos y manejarlas en la medida que el gobierno fuera, como si fue, pacífico y productivo para los ciudadanos. Claro que la familia ya tenía el choque la controversia la tenía ya dentro, porque estaba, por un lado, el intervencionismo de su afrancesada madre italiana, Isabel de Farnesio, que había sido, como sabemos, la esposa de Felipe V, y el carácter fuerte y conservador de su esposa alemana, María Amalia de Sajonia. De manera que eran dos personas que estaban al lado y eran influyentes, pero en sentidos muy opuestos. También empecemos a mencionar aquí al gallego estudioso padre Jerónimo Feijó, que fue el autor de una obra excelente que sigue teniendo un hueco en la literatura no ya española, sino universal, que se llamaba El teatro crítico, y que era una especie de crítica sobre los atrasos que reinaban todavía en el país, es decir, con la auténtica ofuscación de sus líderes y el reino de la oscuridad, del oscurantismo y de la difícil entendimiento de lo moderno. Es decir, luego después una de las habilidades de Carlos III fue buscarse siempre unos consejeros muy acertados. Por ejemplo, el primero de ellos fue un tal Tanucci, que era en Nápoles y Sicilia, era un jurista recto, conciliador, y además era una persona que entendió muy bien la forma de gobernar de su rey, que era a mitad de camino entre un clasicismo y un cristianismo reformista. Por otro lado, legalista, es decir, quería recuperar las propiedades de la Iglesia. El tal Tanucci influyó mucho en la mentalidad de Carlos III. En periodo en Nápoles, no sé si es muy conocido, pero fue muy productivo porque levantó allí el Teatro de San Carlos, que en su día, y hoy todavía lo es, uno de los grandes teatros europeos, apoyado del compositor operístico Alejandro Scarlatti, que era napolitano. También construyó un gran hospicio, el Albergo dei Poveri, que era el mayor de Europa en aquel momento, y además de todo esto, pues los palacios de Capodimonte y Portici, que eran singulares. Y luego, en 1738, potenció o partió de Carlos III la iniciativa de comenzar las excavaciones de Herculano, que estaban próximas a Nápoles, y que concedió la dirección de ellas a un militar aragonés
Roque Joaquín Alcubierre, que fue un modelo y un precursor de la arqueología en aquellos tiempos, de la manera de llegar a los recursos arqueológicos con éxito y sin perturbación. Carlos III se erige en el representante o continuador o protagonista del movimiento de la Ilustración en España. Este movimiento es un periodo de un siglo, del siglo XVIII, que se extiende por toda Europa y que tiene como definición, una de las que creemos más adecuadas, es que es uno de los periodos más intelectualmente revolucionarios de la historia. Si tuviéramos que plasmar su espíritu en una sola frase, elegiríamos la frase kantiana de sapere aude, atrévete a saber. Es decir, los hombres de la Ilustración pretenden inculcar en las gentes más modestas, más dedicadas a los trabajos manuales, el ánimo y la inquietud de saber, de leer y de sustituir los procedimientos que estaban abocados al oscurantismo, a la intolerancia y a la irracionalidad, irlo sustituyendo por los efectos de la razón y sus consecuencias. Es decir, por eso esto se llama el siglo de las luces o el siglo de la razón. Gaspar Melchor de Jovellanos, en su elogio de Carlos III, tiene una frase que a mí me parece que también sustancia el espíritu de la Ilustración. Dice: el hombre condenado por la providencia al trabajo nace ignorante y débil, sin luces, sin fuerzas, no sabe dónde dirigir sus deseos y dónde aplicar sus brazos. Bien, en España este movimiento, pues yo creo que uno de los precursores fue el gallego padre Benito Jerónimo Feijóo, que escribe cosas muy interesantes y muy nuevas en ese momento, que es a finales del siglo XVII, hasta principios del XVIII. Dice, en el Teatro Crítico Universal difunde los ideales de la Ilustración para luchar contra las supersticiones, el oscurantismo y la difusión de los temas científicos, filosóficos y culturales. Ya hemos dicho que yo creo que la figura central Carlos III, para implementar este movimiento, esta tendencia o esta forma de pensamiento que ilustra y valga la repetición todo el siglo XVIII, se rodea de hombres que la practican, que la llevan muy en sus formas de actuar. Algunos de ellos son italianos y los españoles son, además del padre Feijóo, son Grimaldi, Floridablanca, el marqués de la Ensenada, el conde de Aranda, y entre ellos podríamos citar también al que va a ser el artífice real,
Campomanes, se me había olvidado, es otro, el artífice, bueno, de la arquitectura escurialense nueva, que es Juan de Villanueva. Todos ellos responden a estos principios y estos postulados, ¿no? Aunque yo creo que la figura central de todos ellos es el citado Jovellanos, Gaspar Melchor de Jovellanos. Bien, dicho todo esto, pues pasamos a ver lo que estaba sucediendo en el Real Sitio, en lo que iba a ser el Real Sitio, que todavía no lo era, en esos momentos. La comunidad jerónima no estaba por la labor de ceder los terrenos que eran suyos, porque formaban parte del patronato escurialense, puesto que ellos consideraban que era un legado de Felipe II y estaban incluso orgullosos de mantenerlo y preservarlo de cualquier otro intento. Al mismo tiempo eran continuadores de lo que había sido el espíritu del fundador, que era evitar la población estable en los alrededores del monasterio. Ya se empiezan a aparecer los nombres estos que hemos dicho, y todo ello es por impulso de Carlos III, que ya está haciendo estas innovaciones urbanísticas en Madrid, y que por lo tanto hay mucha gente que lo llama alcalde del Escorial por simulación con lo del alcalde de Madrid. Es decir, creo que esa es una denominación que podía haberse utilizado más. Madrid, el Escorial, a partir de ese momento se convierte en otra escala, en un botón de muestra de la obra de mejora que se están experimentando las calles y las plazas de Madrid, de urbanismo. El problema se presentaba en San Lorenzo cuando sucedía algún evento por el cual las gentes de todo tipo, de toda categoría social, venían al Escorial a alojarse y no tenían sitio, no tenían ningún sitio, ningún aposento que estuviera de acuerdo con su exponente y con su rango social. Esta tendencia, esta problemática se acentuó con el fallecimiento de la reina María Amelia de Sajonia, que fue la primera y única esposa de Carlos III. Pocos años después se repitió el problema con la muerte de Isabel de Farnesio, que era la esposa de Felipe V y madre de Carlos III. Había una afluencia de personajes de alto rango que había que acoplarlos como se pudiera en las casas de oficios, en el propio convento, en la compañía. En fin, todo era una cosa como muy provisional. Y entonces se empieza a ver que primero el Escorial, el pueblo, es el San Lorenzo, es un villorrio desordenado y sucio, y que no tiene aposentos con la calidad mínima que requiere el rango de la gente que visita la corte, que visita quiere estar en la proximidad del rey en estas ocasiones. Y naturalmente se juntan la necesidad y la voluntad, como sucede siempre en las grandes obras, de las grandes realizaciones, se juntan una necesidad física y una voluntad
de hacerlo. La necesidad física era esta de levantar aposentos adecuados a estos flujos de gente que llegaba por el Escorial. Bien, pero todo esto tenía que estar de acuerdo a un plan y a unas reglas que eran fundamentales y de las cuales no se podrían separar las nuevas construcciones, puesto que si no se llegaría a un real sitio anárquico y desordenado. Y es en el año 1768 cuando entra en escena un personaje que va a ser definitivo, el arquitecto Juan de Villanueva, que ha estado en Italia y que sabe, este es el artífice del neoclasicismo en España desde el punto de vista de arquitectura. Entonces este hombre empieza a actuar y entonces entre sus actuaciones son muy oportunas por cuanto que en esos momentos y por aquellos años el real sitio queda incorporado, el Escorial queda incorporado a los reales sitios. Bien, primera actuación de Villanueva es la casa del cónsul de Francia, que está, como sabéis, la mayoría de vosotros, está situada en la calle del Rey y no tiene ninguna, digamos, ninguna excepcionalidad digna de acusar en cuanto a realidad arquitectónica. Después empieza en la calle, hay otra, una, no sé si cronológicamente la siguiente, porque realmente pertenecen todas al mismo periodo y se confunden, pero la siguiente que mencionamos es la casa del Marqués de Campo Villar, que está en la calle Juan de Leiva, muy cerca de aquí, y que está proyectada para un mayordomo de Carlos III. Esta casa es notable porque en la portada se nota las influencias romanas del arquitecto que acababa de llegar de Italia, por cierto. Y el siguiente a mencionar es la fonda de los milaneses, entre la calle San Antón y Florida. Esta fonda debe su nombre a una compañía de fondas madrileñas que fue uno de sus primeros proveedores, uno de sus primeros propietarios. Tiene una balconada muy airosa en la calle Florida Blanca. Después podemos citar una que a nosotros nos parece la más sobresaliente, que es la casa, la conocida como la Cueva, el establecimiento de hostelería, y que fue hecha para el Marqués de Sobral, Martínez de Sobral, que era un médico de la familia, médico de cámara de Carlos III y IV, o sea, de su hijo. Después citamos también la Casa de la Ballestería, que ha desaparecido, y también la Casa de las Perreras, que estaba en la actual calle Juan Bautista de Toledo, a la altura de los números 7 a 13 actuales, y que era, como su nombre indica, la casa que dedicada al cuidado de los perros, a la residencia de los perros de caza, lo cual nos da una manifiesta idea de la importancia que tenían los perros entonces para Carlos III. Eran una indudable herramienta cinegética.
Así llegamos al Coliseo Carlos III. Es el arquitecto Jaime Márquez el que inicia las obras y ocupa un lugar que hay en la calle de los Doctores, que como siempre sigue siendo el eje principal de todo el desarrollo urbano, en la plaza entre la Plaza de las Verduras, hoy los Jardincillos, y la Plaza de las Ánimas. El desarrollo del teatro, pues no vamos a entrar en él porque lo tenéis en todos los sitios ya escrito, y es con muchos altibajos, es decir, ha pasado de ser hasta llegar a lo que es hoy un espléndido teatro que podría decirse que es el más antiguo de España, por lo menos de la Comunidad de Madrid, aunque los de Aranjuez quieran pensar que es el suyo. Su teatro de Carlos III, que se llama igual y todo es igual, pero la diferencia fundamental para mí es que el Carlos III de Aranjuez sufrió una total renovación. Quedó la fachada y poco más, mientras que aquí, en nuestro, ha sufrido reformas, naturalmente, pero mucho más respetuosas, y las cosas que se mantienen desde el principio, ¿eh? Bien, luego está otra realización que era el Hospital de San Carlos, y luego las Cocheras del Rey, que es un edificio que también empezó por ser de Juan de Esteban y que empezó y terminó porque lo concluyó en 1773 y que sigue todavía en pie. La Casa de los Infantes es el tercer módulo es la continuación de las casas de oficios. Se llamó Casa de Infantes o de Familias para los infantes de la lonja. Entonces, este es el hueco. Esto se hizo en el año también 1773. Es el hueco que quedaba para cerrar la lonja desde la Casa de las Pizarras hasta la Compaña, ¿eh? Luego después esa Casa de Infantes se llamó Casa de la Reina, ¿eh? Y se hizo un cerramiento que lo hicieron los Jerónimos, que se llama El Enlace, que está justamente entre las dos, y que si sois observadores al pasear por la lonja veréis que se nota perfectamente unas fisuras en la pared que lo acreditan. Citamos también la casa del alcalde mayor en la calle Gobernador. El alcalde mayor es la figura que tenía que residir en la villa, pero que decidió trasladar su casa, su morada, aquí cerca del ayuntamiento, o la Casa del Común, que se llamaba entonces. Así que ahora vamos a entrar en dos realizaciones de Juan de Villanueva, que son de las primeras, que son la Casita del Infante y la Casita del Príncipe. No vamos a entrar en su descripción, decir que sobre todo la primera es de una influencia paladiana enorme en su disposición, en su diseño, y que era pues una casa destinada al recreo del infante Gabriel, hijo predilecto de Carlos III, donde se alcanzaron grandes desarrollos musicales y se dedicó a la música con la ayuda del padre Antonio Soler, por cierto, referencia obligada en este recuento de cosas, de edificaciones. Vamos a ver, ¿qué más podemos contaros? La casita del Príncipe es del mismo estilo, sin entrar en detalles, porque no es exactamente cierto, pero corresponde al mismo estilo de residencia fuera de muros, fuera del centro de la ciudad, del Real Sitio, que estuvo preparada para el futuro Carlos IV, el príncipe de Asturias. Esta casa es una residencia
pabellón de caza, diría yo, que es lo que fue realmente, pero muy coqueta y muy estudiados sus detalles arquitectónicos, como sabéis todos los que lo habéis visitado. Volviendo al centro del Escorial, del San Lorenzo, pues tendríamos que decir que hay unas instrucciones para el mejor gobierno de San Lorenzo que tienen fecha de 1785-1789, que su inspirador fue Carlos III, y que quien las ha sacado a la luz es el historiador Sánchez Meco. En estas recortamos de estas instrucciones una cosa que nos llamó la atención a título anecdótico. Hay una frase que dice: llámase vago a todo hombre o mujer que, debiendo subsistir de su trabajo, se le encuentra sin destino, sin que pueda servirle. Bueno, para los que hayáis superado la prueba, deciros varias cosas. Primero de todo, que se me olvidó fundamentalmente al principio, deciros que la música que está solapada con el texto corresponde a una pieza auténticamente preciosa de el Padre Soler, de nuestro Padre Soler, vamos a hablarlo así un poco en intimidad, que se llama Concierto para dos órganos. Este concierto para dos órganos os lo recomiendo vivamente porque son muy escasas las piezas preparadas para dos órganos por la dificultad, obviamente logística, ¿no? Aunque muchas veces uno de ellos, de los órganos, esta pieza aquí en el Escorial se supone, porque no hay certeza de ello, que debió de ser interpretada a ambas manos, por ambos músicos, que eran el príncipe Gabriel y el propio Soler, que llevarían a la casa de Infante unos órganos pequeños que se llaman realejos, que cuando se visita el monasterio enseñan uno, porque el otro desapareció. Había uno de Carlos V con un valor histórico grande. Bueno, estos realejos los colocaban allí cuando pusieran, aprovechando las grandes condiciones acústicas de la casita del Infante, y parece ser que estas piezas, estos 6 conciertos,
los interpretaron ambos, el padre Soler y el príncipe Gabriel. Es una historia muy bonita, pero aparte de todo, cuando la escuché, os daréis cuenta de que los conciertos para órgano, además de para dos órganos, además de su originalidad, por ser para dos órganos, pues tienen una vivacidad y unas cadencias, a mí me parecen muy, muy interesantes y desde luego acoplan bien a lo que hemos intentado explicar. Yo no sé si tenéis alguna duda, queréis alguna aclaración o alguna extensión de algo. Estoy a vuestra entera disposición. Lamento decir que me parece que al principio algunas de las cosas no sé si las habéis entendido bien por mi maldita ronquera, pero claro, tenéis que tener en cuenta que si tienes solo una ronquera eres un afortunado de Dios, porque los demás tenemos mucho más temas, ¿no? Pero también se me ha olvidado deciros una fantasía histórica. Es decir, yo iba a empezar diciéndoos la historia, y aquí está alguna historia histórica auténtica, no yo que soy falso. María la historia sí, está claro que no se puede separar del rigor y de la verdad y de lo estricto y de lo correcto. Pero algunas veces hay que fantasearla un poco para hacerla más animada, más atractiva. Y entonces yo estaba pensando al principio de la charla, y ahora que lo habéis oído, que para hacerla más animada había que pensar en dualidades. La gran dualidad de los dos grandes monarcas escurialenses, permitidme que lo diga así, Felipe II y Carlos III, la gran dualidad del Renacimiento y la Ilustración que se han vivido aquí muy cerca, en este pueblo, y la gran dualidad del concierto de dos órganos. De manera que este es un juego casi de palabras que pretendía deciros al principio para que no os durmierais, para que os interesaseis por el asunto, ¿no? Se me está acabando el gas, o sea que vosotros me decís si queréis alguna cosa más o clausuramos la cosa. Bueno, yo antes de que empiece el turno de preguntas, sí que me gustaría, Manuel, darte la enhorabuena porque me ha parecido súper interesante. Cuando has dicho un vídeo de 45 minutos, he dicho, Dios mío, bueno, pues no me he perdido detalle. O sea que enhorabuena, ¿eh? Porque muy interesante. Y además son todos rincones que los que vivimos en San Lorenzo nos medio conocemos y había muchas cosas que yo no sabía, muchas. Muy bonito. Muchísimas gracias. Te lo agradezco. Gracias. ¿Alguien más queréis hablar? Turno de ruegos y preguntas y reclamaciones. Yo solamente quería decir muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer escuchar esta charla tan interesante. Esa pincelada histórica realmente ha sido muy bonita y además muy necesaria. Probablemente es lo que explica un poco todo lo que viene después, ¿no? Que es cómo se ha desarrollado el pueblo, cómo se han desarrollado las construcciones. Y me ha encantado, me ha gustado mucho esa reseña histórica. Ya, muy bien, pues muchas gracias. Realmente me ha encantado. Muchísimas gracias, Manuel, por esta charla tan interesante. Gracias, muy agradecido. Gracias a ti, por supuesto. Si queréis, por clausurar un poco el tema, yo iba a deciros que es muy interesante una cosa que está ahora, por los historiadores están reivindicando la figura de Carlos III, diciendo que sí que es verdad que fue un protagonista, un impulsor de la Ilustración en España, porque ya sabéis que en este país tenemos la tendencia a manipular la historia dependiendo del sesgo político que le queramos dar. Aquí no hay que dar ningún sesgo político, pero sí que el otro día tuve una experiencia muy interesante. En La Vanguardia hay una sección que se llama Historia y Vida, que Juan la conoce muy bien, y convocaban a 6 historiadores españoles para decirles en qué medida creéis
que la Ilustración llegó a España. ¿Llegó al 100% o llegó al 40%? Ese es un tema muy de debate, ¿eh? Porque es verdad que en España se encontró con ciertas reacciones que no eran normales, por cierto, que eran las mismas que se encontró en Portugal y en Italia, en los países meridionales, ¿no? Pero la Ilustración hizo un efecto muy positivo en este país. Eso es lo que no tenemos que olvidar. ¿No progresó como en Francia o como en Inglaterra o como en Alemania? Pues sí, es verdad. Pero y aquí la razón de esa limitación, llamémosle así, fue pues la tradicional, el tradicional catolicismo y antigüedad de la gente en sus pensamientos, ¿no? España era un país tremendamente atrasado cuando Carlos III se hizo cargo de este reinado, de este reino, es decir, era tremendamente atrasado y lo dejó en una situación social, política y económica bastante brillante, diría yo. De manera que por encima de todo están los hechos, y los hechos dicen eso. Pero es que ahora, como decía al principio, los historiadores están dándole la vuelta al asunto y dicen que sí, que creen que la Ilustración española fue meritoria y a tener en cuenta, a tener en cuenta, ¿eh? Y que muchos desarrollos posteriores, muchas problemática española posterior, viene, yo diría que truncada por la Guerra de la Independencia, ¿eh? Pero la semilla estaba ya allí. Es decir, había que armonizar las clases sociales, habría que sapere aude, atreveros a leer y a enteraros de cómo van las cosas por el mundo, y eso pues fue un paso yo pienso que el reinado de Carlos III a lo largo de la historia de España fue muy positivo, muy positivo. Ángel Mazo. ¿Dónde estás? Sí, buenos días. Hola. Muchísimas gracias, a mí también me ha encantado y estoy muy satisfecho de haber escuchado tanto las explicaciones del momento del vídeo como estas del coloquio, y muy de acuerdo con usted en sus opiniones. Únicamente ha habido un detalle pequeño que me ha sorprendido, y es el uso como pabellón de caza de la casita del príncipe, que yo tenía entendido que era solamente un uso lúdico para combatir el aburrimiento del príncipe de Asturias, entonces Carlos IV. Y además parece que los jardines y el mobiliario adoptado o allí metido me confirman más esto último. ¿En qué parte cree usted que había más como pabellón de caza y más como palacete lúdico? Gracias. Pues mira, Ángel, gracias a ti por tu asistencia y por tu pregunta. Yo creo que al 50-50. ¿Por qué? Porque la arquitectura, el diseño de Juan de Villanueva, de la casita, es propio de un pabellón de recreo, como tú muy bien dices. Y este pabellón de recreo, que no tenía ni cocinas, ni dormitorios, ni nada de eso, se dedicaba al recreo, pero el recreo era parte de la caza. Es decir, cuando iban a salir de cacería por la herrería, de hecho hay una puerta que sale, como sabes, muy directamente a la herrería. Entonces, esa utilidad, entre comillas, se empleaba mucho. Yo creo que, no te puedo decir si más o menos que la lúdica pura, pero por ahí le andaba, ¿eh? Eso yo creo que... La verdad es que el diseño interior de la casita es una preciosidad, y cuando se amplió y se añadió la parte circular de la que da justo en los jardines, entonces quedó una auténtica maravilla. Es una bombonera, realmente es una bombonera. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿queréis alguna cosa más? ¿O no? Manuel, en el chat tienes una pregunta de Joaquín Asun, que dice que si le podrías ilustrar cómo la Ilustración ilustró el Escorial con centros culturales, además del Coliseo que ya has mencionado. Bueno, es una pregunta difícil, porque en este tiempo, vamos a ver,
en lo que inicialmente se llamaban las casas donde se iban a alojar los comerciantes, que eran en la plaza, antes de los soportales y antes de la casa de las tiendas. En el primer piso, ahí se estableció el primer colegio del pueblo. Entonces, claro, esto no sé si consideráis es suficiente elemento cultural, pero yo creo que sí, porque en el 1750, 40 por ahí, no en todos los pueblos había colegios. Entonces en este se habilitó toda la parte superior de lo que eran las tiendas para los comerciantes, que no eran tiendas como tales, las tiendas eran las de la calle de los Soportales, pero esto era nada más espacio cubierto para que allí se alojaran los comerciantes que venían en las jornadas y antes de para satisfacer las necesidades de ese poblado rudimentario que hablábamos al principio, ¿no? Más elementos culturales, yo no lo sé, ahora mismo no caigo en ninguno, sinceramente. Manolo, quería preguntaros algún tipo de gabinete, de museo, o sea, algún centro cultural. Sí, con más ámbito que una escuela, ¿no? Casino, o sea, a lo que cual la ilustración dice, también es uno de los objetivos de la ilustración, con el objetivo de elevar el nivel del pueblo, aparte del coliseo que tú ya has citado y las escuelas que acabas de citar. Lo dejamos para otra vez. Ya tenemos tema para otra conferencia. Sí, claro. Pero yo quiero decirte, Asun, que el hecho de que el espíritu de la ilustración fuese este que estamos hablando, no quiere decir que en el Escorial, en el Real Sitio, se pretendiese nunca formar un centro cultural. Aquí lo que se pretendió desde el principio fue urbanísticamente preparar un pueblo de quinta categoría entonces, hoy es de primera, pero para que aquello fuese aceptable para la población de las jornadas, que se llamaban, que las jornadas en el Escorial eran las jornadas de caza, desde octubre hasta diciembre, pero no una formación cultural especial, como tú dices, de gabinetes. Yo no lo sé, no tengo yo noticia de que esa fuese la idea. La idea era una ciudad, un real sitio, como Aranjuez y La Granja. La pretensión había sido inicial, pero no se había logrado porque aquí había la reticencia de los jerónimos para ceder los espacios. Este es un tema adicional. Y además porque la orografía de San Lorenzo no estaba tan fácil para construir como estaba en La Granja y el propio Aranjuez. Y por eso se retrasó un poco, ¿no? Pero el espíritu era que esto fuese un real sitio, un sitio de la corte, de residencial y de caza. En el caso del Escorial era de caza. Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí? Bueno, Manuel, pues parece que de momento no hay más preguntas. En cualquier caso, no le tenemos muy a mano, muy fácil de localizarle, así es que podemos hacerle llegar, me imagino que cualquier pregunta. Por supuesto. Y solo nos resta agradecerte el esfuerzo, agradecerte que hayas hecho una preparación tan magnífica y, por supuesto, tu disponibilidad, porque siempre que el Ateneo Escurialense te pide algo, bueno, eres miembro del Ateneo, o sea que un poquito también te toca a ti. Así es que, pero siempre tenemos el sí rápido e incondicional. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a vosotros. Permíteme una apostilla final, porque creo que el Ateneo estáis haciendo una labor muy bonita, que es en estos tiempos difíciles animarnos a todos a que participemos, a que tengamos encuentros como este, etc. De manera que ese mérito es vuestro.
Gonzalo, Bueno, pues sí que lo recojo el guante, te agradezco muchísimo tus palabras y efectivamente en el Ateneo estamos trabajando presencialmente con las medidas que podemos y en algunos momentos, pero trabajando muchísimo en online, así es que os animo a todos los que queráis, a conectaros. Nos encontráis en ateneoescurialense.org en la web, ahí podéis apuntaros a recibir la información de nuestras actividades, es todo abierto para todos y estaremos encantadísimos de volver a encontrarnos presencialmente con una caña o en online y nos tomamos la caña en online, como vosotros queráis. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Feliz sábado y hasta la próxima. Esperamos veros pronto. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias. A ti, Manuel. Gracias, Manuel, y gracias a todos. Gracias. A Juan, que es el más lejano, es mi hija, pero parcialmente. Que tengáis un buen día y espero no haberos aburrido demasiado. Gracias. Algo sí, porque eso es inherente a toda ponencia. Y también agradecer muy bien a Paloma, que está aquí, mi gran y querida amiga Paloma, porque el otro día tuvo un detalle muy gracioso. Estábamos tomando un pisco labis en la casita del príncipe, precisamente, y entonces andábamos dudando de si se celebraba esta conferencia o no. Y ella, con la energía vital que la caracteriza, dijo en un momento, se plantó así de un puñetazo encima de la mesa y dijo: tú tienes que ponerte ahí delante de la gente. Claro, ante esa combinación, pues no tuve más remedio que hacerlo eso y la gentileza del Ateneo. Gracias. A mí también me ha encantado. He estado todo el tiempo saliendo en la esquina. Perdonar, pero es que es la primera vez que utilizo este sistema. Enhorabuena, me ha encantado, es todo muy interesante y muchas gracias por estar siempre haciendo y comentando cosas sobre el Escorial tan estupendas. I got time, it's clear to see from up here.